Esta clase tiene que ver o tiene relación específica con las bases fisiológicas del electrocardiograma. La actividad cardíaca se comporta como un vector, el cual presenta propiedades, al igual que todos los vectores, como son la magnitud, dirección y sentido. Estos vectores dan origen específicamente en el tiempo a las 5 ondas de deflexión de un complejo normal de electrocardiograma, que son las ondas P, Q, R, S y T. La despolarización sabemos que inicia específicamente en el nodo sinusal, este grupo de células cardíacas especializadas que generan su propia despolarización. Por lo tanto, el primer paso es la despolarización de ambas aurículas, fenómeno que se propaga desde la derecha hacia la izquierda, así como también desde este nodo sinusal por vías internodales hacia el nodo auriculoventricular. Posteriormente, después de que alcanza el potencial el nodo auriculoventricular, ocurre la despolarización del tabique interventricular en una dirección que va desde la izquierda hacia la derecha. Luego se despolariza la región anterior del septum o del tabique interventricular, específicamente hacia la dirección del vértice del corazón. Posteriormente se despolariza gran parte de la masa ventricular en una dirección que va desde dentro hacia afuera, o sea, se despolariza primero el endocardio hacia el epicardio. Fenómeno que en la repolarización ocurre de manera inversa. Primero se repolariza el epicardio para finalmente repolarizarse el endocardio. Esto se debe principalmente a que el epicardio posee potenciales de acción de una duración menor que la duración de los potenciales de acción de los cardiomiocitos del endocardio. Es decir, tienen fases de meseta. La fase 2 es una fase bastante más corta en duración que la fase de meseta de los cardiomiocitos del endocardio. Posteriormente a esto ocurre la despolarización de la porción posterior de la base del ventrículo izquierdo. Esto se va hacia la región ya posterior. Y el último paso es finalmente la despolarización completa de ambos ventrículos. El electrocardiograma entonces es una herramienta clínica estándar que se utiliza para medir y evaluar tanto cuantitativamente como cualitativamente la actividad eléctrica del corazón. Es un registro de estas pequeñas señales extracelulares producidas por el movimiento de los potenciales de acción a través de los cardiomiocitos. Como nosotros ya mencionamos, sabemos que este fenómeno de registro del electrocardiograma es posible gracias a la suma de múltiples vectores generados por la corriente extracelular que se propaga por el medio extracelular a todos lados, y es por eso que es registrado un electrocardiograma, o por eso que es posible registrar un electrocardiograma en la superficie corporal. Este examen se realiza mediante un equipo, mediante un instrumento, un aparato denominado electrocardiógrafo, que tiene la capacidad de poder registrar, de poder filtrar los ruidos o artefactos en la señal, ruidos atribuibles y artefactos atribuibles específicamente a la actividad eléctrica del músculo esquelético, de los músculos esqueléticos, que al tener o al ser tejido excitable, de la misma forma que el músculo cardíaco, también producen potenciales de acción, los cuales también producen un fenómeno de corrientes extracelulares que se propagan hacia todos lados, y es por eso que esta actividad podría ser visible en un electrocardiograma cardíaco, específicamente en un electrocardiograma, si es que no existiera la capacidad de poder filtrar el ruido de la actividad muscular. El ruido más importante que se genera en un electrocardiograma tiene que ver con la actividad muscular esquelética relacionada con el tono muscular. Este tono muscular es el que se permite filtrar mediante el electrocardiógrafo, el cual no va a aparecer y nos va a permitir registrar exclusivamente la señal proveniente del corazón. Por eso es que una de las recomendaciones al paciente
es que el paciente permanezca lo más quieto posible durante la realización de un electrocardiograma. Además, el electrocardiógrafo amplifica la diferencia de potencial y la va a convertir en un conjunto de líneas y de flexiones que se van a trazar específicamente en un sistema gráfico, que puede ser un papel milimetrado, o también puede ser un sistema digital en un monitor, el cual posteriormente puede ser impreso. Y esto es lo que constituye el trazado electrocardiográfico. Aquí tenemos un electrocardiógrafo clínico bastante utilizado en el ámbito, como dice su nombre, en el ámbito clínico, que permite la impresión, además de la visualización en directo y en vivo en el monitor, también permite la impresión del registro para su posterior informe. Tenemos también la presencia de electrocardiógrafos digitales que permiten almacenar la información en un computador y la que posteriormente se puede imprimir si es que es necesario, solo si es necesario. Tenemos incluso electrocardiógrafos que tienen un mayor poder de filtrado de la señal eléctrica del músculo esquelético, al punto que se puede realizar un electrocardiograma de esfuerzo, ¿no? Y por lo tanto incluso filtrar la actividad del músculo esquelético en contracción. Y la tecnología ha permitido crear electrocardiógrafos que son un poco más grandes que una moneda, que son equipos bastante útiles para la utilización en registros de electrocardiografía por periodos prolongados, como por ejemplo un holter de la actividad cardíaca. Estos equipos permiten, por ejemplo, el registro de 36 horas continuas de electrocardiografía. Tienen un número reducido de canales comparado con un electrocardiógrafo clínico. No tienen las 12 derivaciones que tiene un electrocardiograma clínico, sino que muchas veces pueden presentar 3 derivaciones o 6 derivaciones del plano frontal, pero ya es una tremenda ventaja poder registrar 36 horas, sobre todo para detectar algún tipo específico de alteración en el ritmo que no se presenta en todo momento. El electrocardiograma es un examen de rutina, es bastante rutinario, ya que es un examen no invasivo y nos puede entregar información bastante relevante en un examen inicial del paciente. De un electrocardiograma nosotros podemos determinar alteraciones del ritmo y la conducción en el corazón, podemos determinar la orientación del eje eléctrico del corazón, estimar más o menos el tamaño relativo de los ventrículos, si es que tienen un tamaño normal o si es que existe algún grado de hipertrofia en los ventrículos. También pesquisar áreas de isquemia o derechamente de necrosis en el miocardio. También pesquisar alteraciones electrolíticas, específicamente alteraciones en los niveles de potasio. Y verificar los efectos de algunos fármacos, por ejemplo, cómo están actuando las terapias con beta bloqueadores, antiarrítmicos, etc. El registro electrocardiográfico está estandarizado y en su mayoría, por lo general, el papel se mueve a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Eso es la mayoría de los electrocardiogramas se realizan con esta escala, con esta velocidad del papel. Un papel que sale de la impresora a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Eso es en la escala del tiempo, en la escala horizontal. Y en la escala vertical, cada milímetro equivale a 0,1 milivoltio. ¿Ya? En realidad la escala del papel, que por lo general sale impresa en el papel, es que 25 milímetros representan a un segundo y 10 milímetros equivalen a un milivol. Es por eso que cada milímetro en sentido horizontal, cada milímetro en el eje del tiempo equivale a 0.04 segundos y cada milímetro en la escala vertical, es decir, en la escala de la amplitud de los milivoltios, equivale a 0,1 milivoltio. Aquí nosotros tenemos en el registro de este electrocardiograma, tenemos escalado el eje vertical en milisegundos, en milivoltios. Aquí tenemos la amplitud de 0 milivoltios, aquí no hay diferencia de potencial, por eso tenemos una línea isoeléctrica, y las deflexiones que van hacia arriba del 0 son deflexiones positivas, las que van hacia abajo son negativas, y aquí tenemos 10 milímetros, es decir, 1 milivoltio. Hacia abajo tenemos 10 milímetros, y si son deflexiones negativas, menos 1 milivoltio.
En el eje del tiempo, entonces tenemos que 25 milímetros representan a un segundo. Cada uno de estos cuadrados de tamaño intermedio contienen 5 milímetros, por lo tanto 5 de estos cuadrados tienen los 25 que representarían a un segundo. Cada uno de estos cuadros intermedios tiene entonces una duración de 0,2 segundos. Y como ya habíamos mencionado, un único milímetro equivale a la escala del tiempo a 0,04 segundos. Por lo tanto, hay varias formas de poder estimar el tiempo en un electrocardiograma. La amplitud de las ondas se establece a partir de esta línea isoeléctrica, esta línea que pasa por aquí, por el centro del registro, ¿no? Y desde ahí todas las ondas que van hacia arriba se consideran ondas positivas y se mide su amplitud en milivoltios con valor positivo, y las que van hacia abajo se consideran deflexiones negativas y su amplitud se habla en milivoltios pero con valor negativo. En el eje del tiempo se pueden evaluar también la duración de las ondas, de algunos segmentos e intervalos en el electrocardiograma. Las ondas del electrocardiograma se originan producto del registro con un sistema bipolar. Por eso es que utiliza tanto un electrodo negativo como un positivo, específicamente un electrodo negativo de referencia y un electrodo positivo que se considera el electrodo de registro, ya que sabemos que los fenómenos eléctricos van desde el polo negativo hacia el polo positivo. Y es por eso que si tomamos en un modelo sencillo de solamente 2 células y colocamos los electrodos en esta orientación, el electrodo negativo hacia la base, desde donde se está propagando el fenómeno eléctrico, hacia la base del vector, y el electrodo positivo en la dirección hacia donde se está dirigiendo el vector, vamos a registrar entonces la corriente, va a ser registrada en el trazado electrocardiográfico como una onda de deflexión positiva. Quiere decir que a medida que el fenómeno eléctrico se acerca al electrodo positivo, yo voy a registrar entonces deflexiones positivas. Por el contrario, si el fenómeno eléctrico se aleja del electrodo positivo, porque el fenómeno en este caso puede estar alejándose del electrodo positivo, o también en el caso de algún error, si es que yo coloco el electrodo positivo en donde debería el negativo, yo voy a registrar los eventos eléctricos como deflexiones negativas. ¿Ya? Y si es que los electrodos están posicionados de manera perpendicular a la dirección del vector, se va a registrar como una línea isoeléctrica. Si vemos la superficie cardíaca como un sistema de dipolo, se representa la superficie del corazón como un dipolo, ¿ya? Específicamente un dipolo que tiene un vector con la punta apuntando hacia las cargas positivas y la base hacia las cargas negativas, como lo vemos acá. Esta región tiene esta polaridad negativa en su exterior, esta otra región tiene esta carga positiva, ¿sí? Esta región está despolarizada y la despolarización se va propagando hacia allá. En esta situación A, ¿ya? El vector del dipolo apunta hacia el electrodo positivo de registro, y por eso es que, como el fenómeno eléctrico se va desplazando hacia allá, se va a registrar una deflexión positiva, una onda de despolarización. Una vez que el área está totalmente despolarizada, lo que está pasando en la situación B, ya no hay un dipolo, toda el área está despolarizada y por lo tanto el registro va a volver a la línea isoeléctrica. Lo que ocurre en la situación C es que la repolarización, que ahora se propaga en sentido, podríamos decir, contrario, el vector va en sentido contrario a la ubicación de los electrodos, la repolarización puede generar en este caso un dipolo inverso, ya que el vector se está alejando del electrodo de registro o electrodo positivo
Y es por eso que se va a registrar como una deflexión negativa. Y una vez que el área está completamente repolarizada, ya no hay un dipolo y nuevamente el fenómeno va a volver a la línea isoeléctrica. Esa es la forma en que se va realizando el trazado del electrocardiograma, pensando en la superficie del corazón como un dipolo. El sentido y la amplitud de la onda que nosotros vamos a registrar, ya sea de deflexión positiva o negativa, es por eso que estamos hablando del sentido, y qué tan grande se va a ver en el registro, es decir, la amplitud en milivoltios, va a depender de la dirección del vector de propagación, específicamente también podríamos decir de la dirección del dipolo, hacia dónde se está moviendo ese dipolo eléctrico, y también obviamente depende del lugar donde nosotros hayamos colocado los electrodos de registro. Por eso que la amplitud de la onda va a depender del ángulo entre el vector y el electrodo. ¿Ya? Cuando hay un vector paralelo a la colocación de los electrodos, va a tener una amplitud máxima. Eso es lo que nosotros observamos acá en esta situación A, donde nosotros tenemos un electrodo negativo ubicado en la parte superior derecha y un electrodo positivo de registro ubicado en la parte inferior izquierda. Eso es un vector que sigue una dirección paralela a la dirección, podríamos decir, al sentido del vector principal de despolarización del corazón. Recordemos que el nodo sinusal se ubica en la parte alta de la aurícula derecha y el fenómeno se propaga hacia el ápex, que se encuentra en una orientación anatómica hacia abajo y hacia la izquierda. Cuando nosotros registramos la derivación 2, ya vamos a entrar en detalles en cuáles son las derivaciones. La derivación 2 es la que tiene la colocación de electrodos de esta forma. El electrodo negativo en la parte derecha y el electrodo negativo, el negativo en la parte superior derecha y el positivo en la parte inferior izquierda. Por eso que la derivación 2 del electrocardiograma es la que usualmente registra las mayores amplitudes en las ondas del trazado electrocardiográfico. A medida que el vector se va moviendo y desplazando en la dirección de los electrodos, se van obteniendo derivaciones con menor amplitud, al punto en que si nosotros tenemos derivaciones ya que pasan de manera perpendicular a la colocación de los electrodos, ya casi no registramos amplitud en las ondas, con una amplitud muy baja. También depende de la superficie que se está despolarizando. Sabemos que los ventrículos tienen un mayor número de células eléctricamente activas que las aurículas y por lo tanto la amplitud de las ondas de los fenómenos ventriculares van a ser mayores en amplitud que las ondas auriculares. Y también depende de la distancia del electrodo de registro. Las derivaciones precordiales, al estar más cerca específicamente del lugar de origen del fenómeno eléctrico, también puede dar una amplitud mayor que las derivaciones de las extremidades. ¿Ya? También otro factor es que si el vector se acerca y luego se aleja de un electrodo, podemos ver incluso una onda difásica, que quiere decir que tiene una magnitud muy similar hacia arriba y que posteriormente se va a producir la misma magnitud, pero en dirección negativa. Tiene dos fases, algo similar a lo que estamos viendo acá. En función del registro del dipolo eléctrico del corazón, uno de los primeros en notar este fenómeno y en poder registrarlo fue Einthoven, un conocido médico que además era físico y que pudo, ¿no es cierto?, registrar el primer electrocardiograma. Él expuso sus experiencias en un artículo, el cual 5 años después publica ya en extenso una revisión con las aplicaciones clínicas de la utilización del electrocardiograma como método de registro y diagnóstico, o sea, la utilización clínica de este fenómeno. ¿Ya? Sabemos que sus estudios y sus hallazgos le hicieron merecedor del Nobel en fisiología o medicina. ¿Ya? Él diseña este triángulo que plantea que la suma de la actividad eléctrica en un triángulo equilátero con una fuente de la corriente al centro, ¿ya? Aquí, la suma va a ser igual a 0. De hecho, hay un principio de Einthoven que dice que la derivación 2 es igual a la suma de la derivación 1 más la derivación 3. Nosotros podríamos tener teóricamente la derivación 1 y la derivación 3 siendo registradas en paralelo.
Y si nosotros sumamos los vectores eléctricos de la derivación 1 y de la derivación 3, podríamos obtener teóricamente el resultado de la derivación 2, sin necesidad de estarla registrando, ¿ya? Hay muchos equipos que tienen esa capacidad de sumar la derivación 1 y la derivación 3 para obtener como resultante el vector de la derivación 2, ¿ya? El triángulo de Einthoven establece entonces la colocación de los electrodos para el registro del dipolo, y él establece entonces que hay una derivación 1 que va a tener el electrodo de referencia negativo ubicado en el brazo derecho, en este caso en el hombro derecho, y el electrodo positivo de registro va a estar ubicado en el brazo izquierdo. Por eso es que registra un vector que va desde la derecha hacia la izquierda. También determina una derivación número 2 que registra un vector que va desde el brazo derecho hacia la pierna izquierda, ya que tenemos el electrodo de referencia en el brazo derecho y el electrodo de registro en la pierna izquierda. Y una derivación 3 que tiene el electrodo negativo en el brazo izquierdo y el electrodo positivo en la pierna izquierda, formando este triángulo equilátero, ¿ya? Que en su centro permitía la formación de estas otras derivaciones. Estas derivaciones iniciales, si ustedes ven, solamente utilizan la pierna izquierda como lugar de registro, ya que la pierna derecha o pie derecho se utiliza como conexión a tierra. Se utiliza un electrodo, ¿ah?, que está conectado a tierra para aislar el fenómeno. De hecho, Einthoven, como no lo hacía con los electrocardiógrafos modernos, sino que él utilizaba un galvanómetro, que es un equipo de la época para registrar voltajes pensado con otros fines, la conexión a tierra lo hacía mucho más sencillo y simplemente el pie derecho lo dejaba fuera de los baldes donde él metía los pies, que eran baldes metía sus extremidades, tanto sus brazos como su pie izquierdo. El pie derecho lo dejaba fuera, lo dejaba puesto en el suelo, específicamente a tierra. ¿Y cuál era la razón de decidir el pie derecho como tierra y utilizar el izquierdo para registrar? ¿Ya? Ya que como el fenómeno depende de suma de vectores eléctricos, bien podría haber usado el pie derecho para registrar y se hubiera registrado igual. O sea, igual se hubiera obtenido algún registro. La ventaja de usar el pie izquierdo es simplemente por la orientación anatómica más o menos normal del corazón, que va hacia abajo y hacia la izquierda. Por lo tanto, se obtienen mejores registros en el pie izquierdo que en el pie derecho. Y por eso es que decide utilizar el pie derecho como conexión a tierra. Esto da origen entonces a estas tres derivaciones que se conocen como las derivaciones bipolares, ya que utilizan este sistema de dos electrodos, uno de referencia, uno de registro, uno negativo y otro positivo. Por eso se habla de derivaciones bipolares. Posteriormente, este sistema de derivaciones aumentadas, posterior al trabajo de Einthoven, se obtienen mediante cálculos matemáticos que permiten un origen en el centro del triángulo y que tienen una orientación del vector hacia cada una de las extremidades. Tenemos entonces una derivación de la extremidad derecha, una de la extremidad superior izquierda y una de la pierna izquierda. Estas derivaciones, al tener un origen en el centro, tienen una magnitud menor y por lo tanto su magnitud se debe amplificar para poder comparar con las otras derivaciones. Por eso entonces se habla de derivaciones aumentadas. Esa A inicial es de derivación aumentada. Estas derivaciones, como tienen un origen que no es un electrodo de referencia sino un cálculo matemático, solamente consideran el electrodo de registro y por eso es que se habla de derivaciones unipolares. En este plano frontal entonces vamos a tener 6 derivaciones. 3 derivaciones bipolares de Einthoven, derivación 1, derivación 2 y derivación 3, que son bipolares, y 3 derivaciones unipolares, que son las derivaciones aumentadas del brazo derecho, del brazo izquierdo y de la pierna izquierda. Cada una con una representación distinta en este círculo de ejes, en este sistema hexaxial que contempla 6 ejes para poder calcular incluso el eje eléctrico del complejo QRS, el eje eléctrico principal de despolarización del corazón.
Entonces, un triángulo equilátero con el corazón en el centro puede obtenerse colocando electrodos en cada uno de los vértices del triángulo imaginario, que es el triángulo de Einthoven, los cuales en un inicio y posterior a Einthoven se trasladaron hacia la región más media, ¿ya? Utilizando el hombro derecho y el hombro izquierdo, así como también la región del pubis, ¿ya? Para poder registrar la diferencia potencial en estos puntos. Pero como nosotros somos un organismo que está constituido principalmente por agua, eso lo sabemos, tenemos un gran volumen de agua corporal y agua con electrolitos, nos transformamos en conductores de los fenómenos eléctricos. Nuestros líquidos corporales pueden conducir estos fenómenos eléctricos en cierta forma, y es por eso que se puede extender el lugar de registro, se puede extrapolar y se puede llevar a las extremidades, específicamente a la región de la muñeca o a la región de los tobillos, cuando se evalúan las derivaciones bipolares, así como las aumentadas de las extremidades, ¿no? Para poder registrar de manera tridimensional la actividad eléctrica del corazón, se utiliza este sistema de derivaciones, ¿ah? Específicamente son sistemas de registros de diferencias de potencial, diferencias de voltaje, en algunos sistemas que pueden ser bipolares o unipolares, y lo que van a hacer es mirar al corazón desde dos planos principales. Uno es el plano frontal, donde nosotros ya vimos que se determina la presencia de 6 derivaciones, 3 de ellas bipolares, 3 de ellas unipolares, que son las aumentadas de las extremidades, así como también tenemos el plano transversal, que está definido por 6 derivaciones precordiales que van desde B1 a B6, que también consideran este punto de inicio, este vector, en base a un cálculo que nace de estas derivaciones y que utiliza un electrodo de registro que va a estar ubicado en una ubicación específica en el tórax, en una ubicación precordial, que es lo que le da el nombre a estas derivaciones precordiales que van desde B1 a B6, que van partiendo en el lado derecho y desplazándose hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, nuevamente, si cuantificamos las derivaciones de un electrocardiograma, vamos a tener 6 derivaciones en el plano frontal, 3 de ellas bipolares, derivación 1, derivación 2 y derivación 3. 3 de ellas unipolares, que son las derivaciones aumentadas del brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda. Y vamos a tener 6 derivaciones en el plano transversal, las cuales todas son derivaciones unipolares. La partida, el inicio del vector es un cálculo matemático y el electrodo de registro es un electrodo real que está ubicado en una ubicación específica en el tórax. Por lo tanto, un electrocardiograma clínico consta de 12 derivaciones, 6 del plano frontal, 6 del plano transversal. Desde el punto de vista práctico, lo que se hace es colocar 2 electrodos en las extremidades superiores, 2 electrodos en las extremidades inferiores y 6 electrodos precordiales que, como ya mencionamos, tienen una ubicación bastante específica y determinada por algunos elementos óseos. Estas derivaciones bipolares estándar, que son las principales de Einthoven 1, 2 y 3, forman un sistema de ejes que separan entre sí a cada uno de estos ejes por aproximadamente 60 grados. La derivación 1 registra la diferencia de voltaje entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. Sabemos que el electrodo negativo va en el brazo derecho y el electrodo positivo va en el brazo izquierdo. Esta derivación, la derivación 1, define un eje en el plano frontal que es igual a 0 grados. Si pensamos en el sistema de ejes en el sistema exaxial, hablamos del ángulo 0 grados. La derivación 2 registra la diferencia de voltaje entre el brazo derecho y la pierna izquierda. Por lo tanto, el electrodo del brazo derecho, al ser el negativo, y el de la pierna, el de registro, es el que registra entonces este eje, podríamos decir que es el eje principal de despolarización del corazón, que es un eje en el plano frontal de aproximadamente 60 grados.
La derivación 3 registra la diferencia entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda. El electrodo del brazo izquierdo es el electrodo negativo y el de la pierna izquierda es el positivo. Y define un eje del plano frontal igual a 120 grados. Respecto a estas derivaciones unipolares aumentadas de los miembros, que son las derivaciones calculadas posteriormente por Goldberg, no por Einthoven, se determinan por reconstrucción electrónica con la información de las derivaciones bipolares, como ya habíamos mencionado, definiendo un electrodo negativo, o sea, el punto de partida, con la suma de las otras dos derivaciones, y se establece ese punto de partida en el centro del tórax. Si ustedes se fijan, la derivación ABR, el electrodo positivo está en la parte alta derecha. Si nosotros pensamos, es la dirección completamente opuesta, o sea, el electrodo está en el punto de partida del fenómeno de despolarización. ¿Qué quiere decir? Que la derivación ABR, el electrodo positivo, está en el punto de origen, es decir, que el fenómeno eléctrico cuando se va a propagar se va a ir alejando del electrodo positivo. Por lo tanto, vayan imaginándose cómo va a ser el trazado electrocardiográfico en esta derivación ABR. Lo tenemos aquí entonces. Como el electrodo positivo de registro está en la parte alta derecha, define un eje en el plano frontal de menos 150 grados, y como registra un eje completamente opuesto al fenómeno eléctrico real, o sea, el fenómeno eléctrico se va completamente alejando del electrodo de registro en ABR, se registra las mismas ondas de un trazado electrocardiográfico normal, pero se registra de manera completamente invertida, ya que estamos registrando el fenómeno mientras se va alejando del electrodo positivo y no acercándose al electrodo positivo. Por eso es que ABR, la onda P tiene deflexión negativa, la onda Q tiene deflexión positiva, la R negativa, la S positiva y la onda T deflexión negativa. O sea, todas las ondas tienen una deflexión contraria a el registro de las derivaciones bipolares normales, donde la onda P, R y T son positivas y Q y S son negativas. La derivación ABL entonces tiene el electrodo de registro ubicado en el brazo izquierdo con este punto de partida que es un cálculo matemático, como mencionamos. Define un eje en el plano frontal de menos 30 grados. Y ABF, que es la derivación aumentada de la pierna izquierda, el electrodo está conectado al tobillo izquierdo y define un eje de 90 grados. Tenemos entonces en el plano frontal dos sistemas de ejes, un sistema triaxial que solamente representa las derivaciones bipolares, derivación 1 en 0 grados, derivación 2 en 60 grados, derivación 3 en 120 grados. Y tenemos un sistema hexaxial de 6 ejes, sistema de Bailey también, donde contempla todas las derivaciones del plano frontal, o sea, todas las derivaciones de las extremidades. Donde tenemos nuevamente derivación 1 con 0 grados, derivación 2 con 60 grados, derivación 3 120 grados. Tenemos a ABR con este vector que va desde los menos 150 a los más 30 grados. Tenemos un vector ABL que va desde los menos 30 a los más 150 y un vector ABF que está en los 90 y menos 90 grados. Estas derivaciones unipolares precordiales que van de B1 a B6 permiten un examen un poco más detallado de la actividad generada por las distintas áreas en el plano horizontal, específicamente perpendicular al plano frontal, y registra las diferencias en estas áreas más próximas del tórax. Permite también tener un registro con mayor amplitud en esas zonas específicas. Las derivaciones precordiales tienen, como ya habíamos mencionado, una ubicación específica a cada uno de los electrodos determinados por elementos óseos. El electrodo de la derivación precordial número 1 se ubica específicamente en el cuarto espacio intercostal del lado derecho, a nivel del borde esternal. De la misma manera, la derivación precordial 2 se ubica también en el cuarto espacio intercostal, pero ahora del lado izquierdo, a nivel del borde esternal, en este caso del lado izquierdo.
Nos saltamos la ubicación de B3 porque no tiene una ubicación específica definida por un elemento anatómico, y nos saltamos a B4. La derivación precordial B4 tiene una ubicación en el quinto espacio intercostal, pero en el lugar donde se intersecta con la línea clavicular media. Por lo tanto, se ubica el quinto espacio intercostal, se ubica la línea clavicular media, se hace una intersección en ese punto ubicado B4. Y la derivación precordial B3 es el punto equidistante entre el electrodo de B2 y el electrodo de B4. Por eso es que B3 se coloca posterior a haber colocado ya B4. B5 tiene una ubicación anatómica y sigue manteniendo el quinto espacio intercostal, pero en el lugar de intersección con la línea axilar anterior. Ahí va ubicado el electrodo precordial B5. Y finalmente el electrodo precordial B6, que mantiene el mismo quinto espacio intercostal del lado izquierdo, pero en el lugar donde se intersecta con la línea axilar media o línea medio axilar. Si desglosamos entonces los componentes del electrocardiograma en cada una de estas ondas, la primera de estas ondas es la onda P, que representa específicamente a la despolarización de ambas aurículas. La onda P debe tener una altura que no supera los 2,5 milímetros y su ancho no debe superar los 0,10 segundos. Por lo tanto, si lo vemos acá, 2,5 milímetros, tendríamos 0,25 milivolt y, ¿no es cierto?, su anchura de 0,10 segundos, no más de 2 cuadritos y medio, que estaríamos hablando de 0,08, 0,09 segundos. Suele ser una onda bastante redondeada y simétrica y corresponde, como ya mencionamos, al cambio de voltaje asociado a la despolarización de ambas aurículas. Tanto en derivación 1, la derivación 1 es la que registra la despolarización a este nivel, y por lo tanto, como en la derivación 1 el electrodo de referencia negativo está en el lado derecho y el electrodo de registro está en el lado izquierdo, y la despolarización auricular se propaga de derecha a izquierda, esa es la razón de por qué la onda P es de deflexión negativa, porque el fenómeno se está acercando hacia el electrodo de registro. Es una onda habitualmente positiva, precede al complejo QRS, se inicia en la parte alta, como ya mencionamos, de la aurícula derecha y termina con la despolarización de la parte distal de la aurícula izquierda. El vector va a avanzar hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda. Y por lo tanto un electrodo de registro que esté en la pierna izquierda ¿ya? Va a detectar una onda de despolarización que avanza y que registra una deflexión positiva, porque el fenómeno, como ya dijimos, va de derecha a izquierda. Si tengo un electrodo de registro ubicado en la izquierda, ya sea en la extremidad superior izquierda o inferior izquierda, la onda P va a tener entonces una onda de deflexión positiva. Ahora, si es que el electrodo de registro está en el brazo derecho, como el fenómeno va hacia la izquierda, entonces se estaría alejando del electrodo de registro y por lo tanto vamos a ver una onda P que se inscribe como una deflexión negativa. Un ejemplo es la onda P en la derivación aumentada del brazo derecho, donde el electrodo está ubicado, el electrodo de registro, en el brazo derecho. La repolarización auricular no la vamos a ver específicamente en el registro del electrocardiograma, solamente vamos a ver la despolarización, ya que la repolarización auricular coincide exactamente en el momento en que se están despolarizando los ventrículos, es decir, con el complejo formado por estas tres ondas, la onda Q, R y S. Y por lo tanto no se va a poder registrar, ya que como estamos registrando simplemente el dipolo y no estamos registrando áreas específicas, estamos registrando la actividad eléctrica total que está pasando en esta unidad de tiempo. Y lo que está pasando son ambos fenómenos. Por lo tanto, yo registro una única magnitud. Y esta gran magnitud que permite una onda R, que es la onda generalmente de mayor amplitud en el trazado, se debe principalmente a la despolarización de la masa ventricular. Posteriormente vamos a tener este segmento denominado segmento
PR o PQ, si es que hay onda Q visible, lo vamos a denominar PQ. Si no hay onda PQ, vamos a entonces tener que calcular un intervalo, o sea, un segmento PR. Este segmento representa la conducción a través del nodo aurículo-ventricular y también la conducción a través de las de His. ¿Ah? Comprende desde el término de la onda P hasta el inicio de la onda Q o hasta el inicio de la onda R, más o menos hasta acá. Se genera mínima diferencia de voltaje y por lo general tiende a ser una línea isoeléctrica en el electrocardiograma. Esta denominación PR o PQ depende si es que hay o no onda Q. Hay veces que la onda Q es casi inapreciable y solamente tengo línea isoeléctrica y de ahí hacia arriba nace la onda R. ¿Ya? Si es que no hay onda Q, entonces vamos a hablar entonces de un segmento PR. El complejo QRS corresponde al complejo formado por tres ondas: la onda Q de deflexión generalmente negativa, onda R positiva, onda S negativa. ¿Ah? Registra específicamente la despolarización ventricular. También sabemos que en ese momento está ocurriendo la repolarización auricular y tiene una duración normal que va de los 0.06 a aproximadamente 0.10 segundos. ¿Ah? La duración entonces del QRS se mide desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda S. Esta duración no puede superar los 0,10 segundos. Aquí tenemos una duración de 2 milímetros. Si habíamos calculado entonces que la duración de cada milímetro era de 0.04 segundos, entonces tengo una duración que no va a superar los 0.10 segundos. Estaríamos hablando de 0.08 segundos. La onda Q, por otro lado, sabemos que la masa ventricular inicia su despolarización desde el tabique con un vector que va de izquierda a derecha. Y por lo tanto, como el vector va de izquierda a derecha, esta onda Q tiene una deflexión negativa. Es la primera onda de deflexión negativa. ¿Ya? Esta onda Q no va a ser mayor a 0.04 segundos. No va a ser mayor a un cuadrito del electrocardiograma en el eje del tiempo. Y tampoco va a ser mayor a 0.1 milivoltio. ¿Ah? O tampoco puede ser mayor de un cuarto de amplitud de la onda R que viene posteriormente a esta onda Q. ¿Ya? Entonces, como el fenómeno va en esa dirección, específicamente en el tabique, pero de izquierda a derecha, y en muchas derivaciones yo tengo el electrodo de registro ubicado a la derecha, entonces el vector se va alejando del fenómeno. Por eso es que la onda Q es una onda de deflexión negativa. La onda R, que es esta onda de gran amplitud, después que se despolariza el tabique, se van a despolarizar los ventrículos y por lo tanto esto, como va dirigiéndose en dirección del ápex, ¿no? Y desde el endocardio hacia el epicardio, o sea, desde dentro hacia afuera, va a generar un vector que va hacia abajo y hacia la izquierda, dando origen entonces a esta onda R, que es la primera onda de deflexión positiva de este complejo formado por las ondas Q, R y S. De hecho, es la única onda de deflexión positiva cuando el electrodo de registro está en alguna derivación que está ubicada hacia la izquierda. Finalmente, la onda S, ¿ya? Sabemos que corresponde a la despolarización de la última parte de los ventrículos, que es la región posterior, y el fenómeno de registro este fenómeno de despolarización posterior también tiende a dirigirse hacia la derecha, porque da la vuelta y se dirige hacia acá, ¿ya? Y por lo tanto da origen a esta onda de deflexión negativa, porque nuevamente el fenómeno se está alejando del lugar del electrodo de registro que está a la izquierda. Con la amplitud de las ondas del complejo QRS, que representa a la despolarización de los ventrículos principalmente,
se puede determinar un criterio que se denomina el criterio de Sokolov-Lyon, donde se utiliza el registro de la amplitud de la onda R y onda S, y es un criterio que permite la determinación o poder descartar en realidad si es que existe hipertrofia. Este criterio de Sokolov, ¿ya? Porque sabemos que de todas maneras las ondas R y S pueden tener diferente amplitud dependiendo de la derivación en que estemos ubicados, producto de que la magnitud depende de la ubicación de los electrodos. Por eso es que se estandarizó este criterio de Sokolov, y para determinar que existe hipertrofia lo que se hace es sumar la amplitud de la onda S en la precordial número 1 más la amplitud de la onda R, ya sea en la derivación precordial V5 o en la derivación precordial V6. Si es que la suma en milímetros simplemente de esas dos ondas es mayor a 35 milímetros, se cumple entonces con el criterio de Sokolov y se determina que existe una hipertrofia ventricular, principalmente del ventrículo izquierdo, específica en el criterio de Sokolov. Aquí tenemos un electrocardiograma donde se utiliza el criterio de Sokolov para determinar si es que existe en este paciente cierto grado de hipertrofia ventricular izquierda. Aquí tenemos la derivación precordial V1, donde se mide la amplitud de la onda S. Si ustedes ven aquí, la onda R tiene una magnitud bastante pequeña comparada con la magnitud de la onda S, que es bastante negativa. Y aquí tenemos la derivación precordial V5, donde se nota que tiene una onda R con una gran amplitud, que incluso se tiende a traslapar con la onda S de la derivación V4, que están tan aumentadas estas ondas que los trazados se tienden un poco a confundir. Pero si hacemos el cálculo específico y vemos en este mismo electrocardiograma que está amplificado en esta zona, la amplitud de la onda S en V1 es de 24 milímetros. Si los contamos aquí tenemos 10, 20, 24, no alcanza a completar el último para los 25. Y la amplitud de la onda R en V5, aquí tenemos la línea isoeléctrica para poder contar hacia arriba. Aquí teníamos la misma línea isoeléctrica y de ahí contamos hacia abajo. Aquí tenemos la isoeléctrica y contamos hacia arriba, entonces contamos 10, 20, 30, 40, 42 milímetros aproximadamente. Lo que me va a dar un resultado de 66 milímetros, bastante superior a los 35 mínimos para declarar entonces un criterio de Sokolov positivo. Por lo tanto, se establece en este paciente o se determina que hay cierto grado de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Existen más de una veintena de diferentes criterios para determinar hipertrofia ventricular. Basta solo con uno para poder ya establecerla, pero hay diferentes criterios. Sin ir más lejos, aceptaron el año pasado, el 2019, salió aceptado este artículo y publicado lo más probable recién este año en esta revista, ya que es la Clinical Cardiology. Un criterio electrocardiográfico optimizado para la detección de hipertrofia ventricular izquierda, específicamente en pacientes obesos, ¿ya? Si ustedes quieren leer este artículo y entender más o menos de qué se trata, esto fue recién publicado, lo más probable es que todavía no se lleve directamente a la práctica clínica, pero si quieren estar informados respecto a este criterio, que probablemente o en alguna eventualidad en el futuro les sea de utilidad, ya que en los pacientes obesos también el exceso de esta capa subcutánea también tiene ciertas dificultades en la conducción eléctrica, por lo tanto se puede estar subvalorando algún fenómeno, ¿ya? Existe este criterio que ya fue probado y se está siendo demostrado con evidencia en una investigación, que existe un criterio para determinar mejor y con evidencia cierto grado de hipertrofia ventricular izquierda en este tipo de pacientes.
La amplitud del complejo QRS es bastante variable, ya que depende, como les decía, de la derivación en que estemos midiendo y cómo estén ubicados los electrodos en las derivaciones. Vimos que casi siempre esa amplitud va a ser importante en la derivación 2, cuyo electrodo de registro, electrodo positivo, está en la pierna izquierda, que es la dirección principal de despolarización de los ventrículos. También va a ser similar en la derivación aumentada de la pierna izquierda, cuyo vector también, o cuyo electrodo de registro también está en la pierna izquierda. Por eso es que la amplitud es bastante variable. Pero la duración tiene que ser similar en todas las derivaciones. Y la duración normal del complejo QRS no debe ser más allá de 0,10 segundos. ¿Ya? Y bueno, y la amplitud no debe ser superior a 25 milímetros en B5 o B6, que es parte de lo que se evalúa en este criterio de Sokolov, la onda R en B5 o B6. Existe, ¿no es cierto?, la posibilidad de que se prolongue la duración del complejo QRS cuando la duración es mayor a 0,12 segundos. Esto es bastante característico de estos fenómenos denominados bloqueos, donde lo que ocurre realmente es el bloqueo de la conducción eléctrica, probablemente por alguna anormalidad o alteración en las células de ese sector, que lo que hacen es bloquear la conducción, impedir la conducción, específicamente en las ramas de las de His, ya sea en la rama derecha o rama izquierda. Esto expresa un retardo entonces en la conducción eléctrica hacia el ventrículo correspondiente, y eso se evidencia con complejos QRS con duraciones bastante prolongadas. Y nosotros contamos acá, estaríamos contando 1, 2, 3, casi 4 cuadritos, y 4 por 4 son 16, o sea, tendríamos 0,16 segundos, bastante prolongado si lo comparamos con el normal, que es de 0,10. El segmento ST entonces es el segmento que se mide después del QRS hasta el comienzo de la onda T. Este complejo ocurre, o este segmento en realidad, corresponde al momento en que la masa ventricular ya se despolarizó. Y como todo ese territorio está despolarizado, volvamos a pensar en el dipolo, ya no se está registrando una diferencia en el dipolo, porque todo el territorio está despolarizado. Y es por eso que este segmento ST se registra como una línea isoeléctrica. La despolarización termina acá, y una vez que está todo despolarizado, recuerden, nuevamente línea isoeléctrica. Se pueden generar alteraciones en este segmento ST, que como vimos tenía que ser isoeléctrico, pasar por esta línea central que nos da el valor 0 de voltaje. ¿Ya? Si es que existe un supradesnivel mayor a 1 milímetro apenas, en 3 derivaciones continuas, eso ya es cierto grado de indicador de lesión aguda del tejido miocárdico, es decir, un infarto que esté cursando en su etapa aguda. ¿Ya? En esos momentos podemos encontrar supradesniveles del segmento ST, que quiere decir que el segmento ST no esté en la línea isoeléctrica, sino que esté sobre el nivel de la isoeléctrica. Es decir, aquí tenemos la línea isoeléctrica. Si ustedes se fijan, acá está la onda P, ¿ya? Onda Q, R, y si ustedes ven, el segmento ST no baja hasta la línea isoeléctrica y se queda desde aquí, y desde aquí nace la onda T. Por eso entonces hablamos de un supradesnivel del segmento ST. Eso es característico de un infarto en etapa aguda, o sea que el tejido miocárdico está generando cierto grado de isquemia. La onda T es posterior al segmento ST, corresponde al evento eléctrico de repolarización ventricular. Esta onda genera un vector bastante similar al vector de la onda R, que es un vector de deflexión positiva, ¿no? Y esto es debido a que la repolarización ocurre en sentido contrario a la despolarización. La despolarización ocurre desde el endocardio hacia el epicardio. Sin embargo, la repolarización ocurre primero en el epicardio y luego en el endocardio. O sea, a pesar de ser un vector que se está alejando del electrodo de registro, como el fenómeno
va al revés, o sea, se va alejando, pero el fenómeno ocurre invertido. ¿Qué quiere decir? Primero se repolariza el epicardio y luego el endocardio. Y esto es porque ya habíamos mencionado el epicardio, los cardiomiocitos de la zona más externa del corazón tienen corrientes específicamente en esta fase de meseta que se inactivan antes en el tiempo y por lo tanto son bastante más cortas. ¿Qué quiere decir? El potencial de acción se acaba, se repolarizan rápidamente la región del epicardio y luego el endocardio. Por eso es que se registra como una onda de deflexión positiva, ¿no? Podemos tener inversiones en la onda T. En un registro donde la onda T debería registrarse con una deflexión positiva, por ejemplo las tres derivaciones bipolares, derivación 1, derivación 2, es común que la onda T sea una onda de deflexión positiva, como la onda P y la onda R. La inversión de la onda T suele indicar isquemia, o sea, falta de riego sanguíneo y aparte de oxígeno al miocardio. Suele verse en el transcurso de un infarto, no es específico eso sí de infarto, también de otros fenómenos, ¿ya? E incluso puede ser reversible si es que el flujo sanguíneo es restaurado, o sea, cuando hay una isquemia aguda, ¿ah? Se pueden ver estas alteraciones como esta inversión de la onda T. Si ustedes se fijan acá, derivación 1, onda P, QRS y la onda T está invertida, ¿ya? Lo mismo que se observa con mucha mayor claridad aquí en B3, en B4, grandes ondas T invertidas, ¿ya? Lo que está indicando entonces también una isquemia en específicamente el territorio que está siendo registrado por el vector. Posteriormente de los segmentos se pueden iniciar el análisis de intervalos. Los intervalos están compuestos por ondas y segmentos. Por lo tanto, estaría en este caso el intervalo PR. ¿Sí? El intervalo PR o PQ, dependiendo si hay presencia de onda Q, tendríamos entonces un intervalo PQ. Si no hay onda Q, tendríamos entonces que cuantificar un intervalo PR. Y se habla de una onda porque está incluyendo a la onda P y a este segmento, ¿cierto? Ese intervalo corresponde al tiempo que transcurre entre el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. O sea, desde aquí inicia la P, aquí inicia el complejo QRS, ¿sí? También corresponde el tiempo que demora la despolarización auricular y también del nodo aurículo-ventricular, específicamente el que sigue después del sinusal. Y lo que indica es específicamente cuánto demora el potencial de acción en iniciar la despolarización ventricular. Esta duración, la duración de este intervalo debe ser normal entre 0,12 a 0,20 segundos. En estos intervalos puede haber prolongación del intervalo PQ o del PR, y cuando este tiempo está prolongado indica o constituye una alteración patológica, y estas alteraciones se tienden a denominar bloqueos auriculoventriculares. Hay diferentes grados de bloqueo, diferentes tipos de bloqueos, los vamos a ver específicamente en la actividad de laboratorio de esta semana, con el análisis de un electrocardiograma clínico por parte de ustedes. Las causas de esta prolongación son bastante variadas, hay causas inflamatorias, causas infecciosas, farmacológicas, etc. ¿Ya? Algunas bastante graves si es que se presenta alguna de estas formas de bloqueo auriculoventricular. Aquí lo vemos, dijimos que tiene que tener una duración normal entre 0,12 a 0,20. Aquí tenemos, fíjense, desde que comienza la onda P hasta que comienza el QRS, tenemos 0,36 segundos. Estamos hablando de una duración normal que va hasta los 0,20. Por lo tanto, esto es bastante prolongado, una prolongación fija de este intervalo PQ o PR en este caso. Aquí, como no se ve onda Q, se calculó PR. El intervalo QT se mide desde el comienzo del complejo QRS, es decir, desde aquí, hasta el final de la onda T, o sea, hasta aquí. Aquí tenemos la duración
de este intervalo QT. ¿Ah? Se relaciona con la duración total del potencial de acción ventricular, ya que el complejo QRS indica el inicio de la despolarización ventricular y la onda T, ¿no es cierto?, marca la repolarización ventricular. Por lo tanto, todo el potencial de acción ventricular estaría representado por este tiempo. Tanto la despolarización como la repolarización. ¿Ya? Tiene una duración aproximada de 0,4 segundos, pero varía de manera, ¿no es cierto?, inversa con la frecuencia cardíaca. Quiere decir, si la frecuencia cardíaca aumenta, este intervalo va a disminuir en duración. ¿Ya? Porque van a ser más cortos estos intervalos, porque van a estar más cerca un evento de otro y van a disminuir estos tiempos. Por lo tanto, para poder calcular este intervalo QT y específicamente la duración de este fenómeno, lo que se hace es corregir junto con la duración de la frecuencia cardíaca, ¿ya? O específicamente con la cuantificación del intervalo RR. Y por eso que se calcula el QT corregido o QTC, ¿ya? Para poder corregir la variación generada por la frecuencia cardíaca, se va a calcular el QT corregido utilizando esta fórmula, que es la fórmula de Bassett, donde es bastante sencillo el cálculo. El QTC se calcula con el QT medido en segundos dividido por la raíz cuadrada del intervalo RR, ¿ya?, siguiente, del ciclo siguiente. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer aquí, ya nos vamos a ir aquí. No importa que esto sea de otra diapositiva, pero si nosotros tenemos el QT, o sea, lo calculamos desde aquí hasta aquí, ¿sí? Calculamos esa duración en segundos y lo dividimos por la duración en segundos del intervalo RR previo, no posterior, previo. Ese cálculo no debe superar los 0,44 segundos. Si superan los 0,44 segundos, entonces estamos hablando, bueno, 0,44, 0,45. ¿Ya? Si supera ese tiempo, estamos hablando entonces que hay una prolongación del intervalo QT, un QT largo. Existe un síndrome del QT largo, ¿ya? Y este síndrome es un síndrome congénito del QT largo, caracterizado por anomalías congénitas, una mutación específicamente en el gen que codifica los canales de potasio y algunos canales de sodio cardíacos. Por lo tanto, va a provocar un potencial de acción mucho más prolongado, susceptible de gatillar alteraciones en la sincronía de todo este fenómeno de propagación eléctrica de despolarización, repolarización. ¿Ya? Por lo tanto, esta prolongación de el evento eléctrico en algunas células puede causar arritmias ventriculares e incluso es posible de causar estas muertes súbitas, este síndrome de muerte súbita, ¿ya? Bastante impactante cuando ocurre, muy poco detectado, ya que se generan estas alteraciones en esfuerzos cardíacos máximos, por ejemplo, en la realización de deporte. ¿Ya? Son bastante difíciles de pesquisar, no se pueden pesquisar con un electrocardiograma de rutina. Muchas veces incluso un holter de electrocardiograma tampoco los puede detectar mientras se está realizando la actividad física, ¿ah? Sino que se gatillan en algunos momentos y puede causar estas muertes súbitas. Aquí tenemos entonces dos registros, un registro de un electrocardiograma normal con sus 12 derivaciones. Este es un registro normal y bien realizado. Si ustedes ven, tenemos las 12 derivaciones, las 3 bipolares y las 3 unipolares del plano frontal, las 6 del plano frontal. Si ustedes se fijan, ABR con sus ondas característicamente invertidas, P, R y T negativas. Tenemos la derivación B1, que como el vector también está a la derecha, también registra estas ondas invertidas, ¿ah? Y ya de ahí simplemente las derivaciones normales P, Q, R, que en esta tiene una bastante baja magnitud, S con una mayor magnitud, T positiva,
¿ya? Y aquí se observa un fenómeno bien característico del electrocardiograma, que es el fenómeno que se denomina progresión del complejo QRS. ¿A qué se debe esta progresión? Esta progresión se debe a que la derivación precordial V1 está en el lado derecho, la derivación precordial V2 está en el lado izquierdo, la V3 está en el lado izquierdo pero más hacia la izquierda que V2, lo mismo que V4, V4 está a la izquierda pero más a la izquierda que V3, al igual que V5. Por lo tanto, a medida que vamos avanzando en la derivación precordial, va a haber un momento o va a ir aumentando el vector, ¿no es cierto? En uno de estos vectores va a encontrarse de forma paralela con la despolarización principal del QRS, que va desde arriba a la derecha hacia abajo a la izquierda. Por lo tanto, lo que se va viendo es que el complejo QRS va ganando amplitud, sobre todo la onda R. Si ustedes ven una onda R muy baja en V2, mayor en V3, mayor en V4, mayor en V5. A eso se le llama progresión del complejo QRS. En V6 disminuye porque V6 ya está demasiado a la izquierda. O sea, igual está a la izquierda, por eso es que se registra un complejo Q con onda R positiva, pero al estar tan a la izquierda ya se desvía un poco de la dirección o de estar paralela al vector de despolarización principal, ¿ya? Aquí en la parte inferior tenemos un registro de electrocardiograma que fue realizado de manera equívoca y lo que se hizo fue colocar invertidos los electrodos de los brazos, los electrodos de las extremidades superiores. ¿Qué quiere decir? Se colocó el electrodo positivo en el brazo derecho y el negativo en el brazo izquierdo. Como estamos registrando con esos electrodos invertidos, todos los fenómenos se van a registrar al revés. ¿Qué quiere decir? Si ustedes ven acá de la derivación 1 a ABL, vamos a tener cambios en las derivaciones, en las ondas que eran positivas y negativas. Si ustedes se fijan, derivación 1, 2, bueno, en este caso no 3, pero 1 y 2, están invertidas respecto a la normalidad. ABR, que era invertida normalmente, aquí la tenemos con ondas P, R y T positivas. ABL, ABF están invertidas y así. ¿Qué me puede dar cuenta de que este electrodo fue mal tomado? ¿No? Que es una cosa bastante más común que la segunda posibilidad, ¿no? Lo que me puede dar cuenta de que esta persona, ¿no es cierto?, a esta persona o que este electrocardiograma fue mal tomado, es que lo más común es equivocarse en la colocación de los electrodos de las extremidades, cambiar el positivo por el negativo. Pero es bien difícil colocar 5 electrodos mal posicionados. ¿Qué quiere decir? Colocar V1 a la izquierda y V2, V3, V4, V5 y V6 hacia la derecha. O sea, estaría colocando 6 electrodos mal puestos, equivocándome de lado. ¿Qué es lo que observo aquí? Observo una progresión del complejo QRS igual. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que el corazón de este sujeto, ¿no es cierto?, va hacia la izquierda de manera normal, y que si esto está todo invertido es porque colocaron mal los electrodos de las extremidades. Cosa distinta a lo que se observa aquí. En este electrocardiograma vemos una situación bien particular, bien poco común, donde tenemos, si ustedes se fijan, las ondas invertidas en la derivación 1, también en la derivación 2, también en la derivación ABR, donde normalmente son invertidas, aquí las vemos con P, R y T positivas, ABL invertida, ABF invertida, y fíjense qué pasa aquí. La progresión del complejo QRS, ¿ya?, es inversa. ¿Qué quiere decir? Tengo un complejo QRS más grande en V1 que en V2. En V2 es más chica que en V1. V3 incluso es más chica que V2. O sea, hasta esa progresión está invertida. ¿Qué quiere decir? A medida que el electrodo se ubica más hacia la izquierda, menos registro el fenómeno. ¿Qué está pasando aquí entonces? Aquí es bien difícil que hayan colocado todo al revés. O sea, no sería bien poco probable que, además de equivocarse en colocar el electrodo positivo y negativo en las extremidades superiores, también hayan colocado todos los precordiales alejándose del lado izquierdo, o sea, hacia la derecha. O sea, sería colocar todo invertido. En este caso, y este electrocardiograma, es el electrocardiograma de este paciente.
que es un paciente que tiene una situación bien particular, una variante anatómica que se conoce como situs inverso. El corazón está orientado hacia la derecha, ¿ya? También se conoce como dextrocardia. Y es lo que permite entonces este registro bien particular, ¿no? Donde tenemos esta alteración. Está todo al revés. Y es porque simplemente el corazón va hacia otro lado. Y si yo registro un electrocardiograma estándar, voy a registrar con el electrodo positivo en el lado izquierdo y no en el lado derecho, que es la ubicación del corazón de este paciente. Entonces lo que hace que nosotros tengamos un registro completamente invertido del registro normal. Esas son algunas de las orientaciones que quería dar respecto a la realización del electrocardiograma, específicamente el significado de cada una de sus ondas, de algunos de sus segmentos, y la actividad práctica esta semana, la actividad de laboratorio, va a consistir en el envío de un electrocardiograma para su análisis detallado, un análisis que es más bien simple y básico, lo necesario para ir entendiendo algunos conceptos de electrocardiografía, que va a ser enviado mediante un documento, mediante una guía que tiene el paso a paso del análisis del electrocardiograma. Eso ha sido todo. Muchas gracias.